La India como sirvienta, servidumbre doméstica, colonialismo y patriarcado en Guatemala. Tesis que para optar al grado de doctora en antropología presenta Aura Estela Gómez Simón. Lectura del capítulo 2. Colonialismo patriarcal y patriarcado colonial. Orígenes de un despojo continuado. Punto 1. La servidumbre como relación colonial. Los indios como seres despojables. 2. Africanas y africanos esclavizados en la época colonial. 3. Población mestiza y ladina. 4. Mujeres indias. Degradación, despojo y domesticación en la época colonial. 4.1. Propietarias, curanderas y brujas. Destruyendo el poder de las mujeres. 4.2. Tributarias invisibles. 4.3. Vendedoras, comerciantes y artesanas. 4.4. Sirvientas domésticas, criadas. La reproducción de un estilo de vida colonial. 4.5. Amas de leche o nutrices. 4.6. Mujeres indígenas y sublevaciones, lucha por lo común. Punto 5. La época republicana y liberal, una prolongación de la dominación colonial. 6. Las mujeres indígenas en la época republicana y liberal. 6.1. Jornaleras. 6.2. Sirvientas domésticas, criadas. 6.3. Comerciantes y propietarias. 6.4. Niñas indígenas y escuelas. 7. Rasgos de una historia reciente. Reflexiones finales. Capítulo 2, página 49. Colonialismo patriarcal y patriarcado colonial. Orígenes de un despojo continuado. Durante este año, 1530, se impusieron terribles tributos. Se tributó oro a Tonatiuh. Se le tributaron 400 hombres y 400 mujeres para ir a lavar oro. Toda la gente extraía el oro. Se tributaban 400 hombres y 400 mujeres para trabajar en Pangán, hoy Antigua, por orden de Tonatiuh en la construcción de la ciudad del Señor. Todo esto lo vimos nosotros, oh hijos míos. Memorial de Sololá, Anales de los Cachiqueles. ¿En qué relaciones sociales los habitantes de las tierras que hoy es Guatemala son convertidos en indios? ¿En qué relaciones sociales los indios son convertidos en sirvientes? No pretendo discutir si antes de la colonización había o no servidumbre entre las poblaciones mayas. Quiero más bien concentrarme en observar cuál es la historia que produce a los indios como colectivos sirvientes. La historia colonial es el lugar que elijo para empezar con esta indagación. Es desde esta historia donde pretendo observar de qué manera a las mujeres indígenas se les fue configurando un destino como sirvientas. Es aquí donde el sistema colonial, conjugado con el sistema patriarcal, juegan un papel fundamental. Mi revisión de la historia es general y soportada en fuentes secundarias. No ofrezco un análisis específico de cómo las mujeres indígenas llegaron a ser trabajadoras domésticas. Lo que hago es observar de qué manera las mujeres que antes de la colonización tenían diferentes maneras de participar en la generación de la vida de una sociedad compleja, fueron colocadas sistemáticamente en subordinación a los hombres españoles e indígenas, pero también por debajo de las mujeres españolas. De esta manera, se fue buscando eliminar las formas de poder de las mujeres, para ser reconocidas exclusivamente en su papel de reproductoras de la vida doméstica, suya y de los colonizadores. Su trabajo fue vital, pero a la vez devaluado en el entorno colonial. La colonización anula el autogobierno y la autorregulación de la vida de los habitantes que fueron definidos como indios, para ser regidos por un sistema externo que se impone a ellos. Codifica una forma de autoridad fundamentada en la violencia, la religión y la ley, como métodos legítimos para ordenar a los indios y su relación con sus gobernantes españoles. Así, los que llegaron como invasores se convirtieron en gobernantes. La aristocracia india
que no fue eliminada, a quienes se concedió ciertos títulos de nobleza, fue colocada en la nueva jerarquía como intermediarios entre los españoles y los indios. No tenía esta aristocracia independencia en su relación con los habitantes indios, como en los tiempos previos a la colonización. Los pueblos, llamados indios, habían perdido su derecho a gobernarse. Sin embargo, investigadores como George Lovell, 1990, plantea que la colonización no es sinónimo de esclavitud. Seguir afirmando que la imposición del gobierno español provocó la esclavitud de la población indígena sería simplista y engañoso. Pero no abundan explicaciones sobre esta conclusión. Según Lovell, la esclavitud era la suerte que aguardaba a todo indígena que fuera capturado vivo en las batallas durante los primeros años de la conquista. Este autor prefiere hablar de una condición de servilismo. Siguiendo a Murdo MacLeod, Lovell comparte que los primeros conquistadores y colonizadores no eran hombres motivados por ambiciones feudales. Sus motivaciones eran más bien empresariales y mercantilistas. Solo cuando se dieron cuenta que explotar el trabajo de otros no era tan lucrativo como al principio creyeron, los españoles centraron su atención en la tierra y en el establecimiento de grandes propiedades rurales. Lovell 89. Por consiguiente, propone que durante gran parte del siglo XVI el control de la mano de obra era más importante que el control de la tierra como medio de enriquecimiento personal. Por tal razón, durante el primer periodo de dominio español, se dio importancia a la regulación de la mano de obra por medio de mecanismos coactivos, tales como la encomienda y el repartimiento de indios. Lovell, 1989. Stephen Webre, 1989. Por su lado, plantea que los españoles en las colonias se atribuyeron una existencia de ociosidad, lujo y ostentación del ideal feudal. Por esto mismo, entender cómo en una sociedad se acapara el prestigio, la riqueza y el poder, significa, al menos en parte, entender también su estructura social y política. 1989. El historiador caciquel Edgar Skid no comparte la lectura en que se concluye que el sistema económico y político generado por la colonización sea el feudalismo, pues la historia, el contexto, las respuestas generadas frente a esta forma de dominación y las dinámicas surgidas producen algo mucho más complejo. De igual manera, al pensar que las motivaciones de la colonización fueron empresariales y mercantiles, nos llevaría a pensar en que el modelo deseado podría haber sido el capitalismo. Sin embargo, con la colonización no solamente se instauró un modelo económico de expropiación-acumulación, sino una forma de dominación que abarcaba la totalidad de la vida individual y colectiva en sus múltiples dimensiones. La idea de civilizar a los pueblos bárbaros da cuenta que el proceso de colonización no solamente establece clases sociales o se reduce la dimensión económica. En tal sentido, usaré los conceptos de dominación colonial y economía colonial para hablar de esta historia y de las condiciones generadas sobre los habitantes de estas tierras a partir de la llamada conquista. Desde un análisis de clase, se agudiza la observación sobre las maneras en que se extrajo la riqueza de la población indígena. De ahí que se plantea el debate entre si fue la mano de obra lo más importante o la acumulación y explotación de la tierra, y en qué momento esto ha sucedido. Asimismo, el análisis de la historia colonial, con mucha frecuencia, masculiniza la idea de mano de obra. Al hablar de la fuerza de trabajo, de los cuerpos, de la mano de obra o los brazos para las plantaciones, se piensa en el hombre convertido en siervo, peón, mozo y campesino, tributario y trabajador de la tierra o de las minas. ¿Qué ha pasado con las mujeres, con las niñas y con los niños? ¿La colonización no sometió a las mujeres, a las niñas y a los niños? Y si lo hizo, ¿cómo fue ese sometimiento? Hay mayores dificultades para saber esto, tanto porque los registros históricos excluyeron en gran medida a estas poblaciones,
como porque los mismos análisis históricos los tratan de forma marginal. La importancia de observar la realidad de las mujeres en este caso es porque en la visión de la explotación del hombre se esconde el trabajo de las mujeres, de las niñas y de los niños, pero también se ocultan las maneras en que la colonización buscó no solamente la explotación económica, sino la dominación de los indígenas como aspiración de totalidad. Haciendo un paralelismo, Angela Davis, 1985, opinó que exponer las experiencias de las mujeres negras durante la esclavitud ayudaría a comprender mejor la perversidad y complejidad de la institución de la esclavitud. Es seguro que desde la historia de las mujeres indígenas, el colonialismo tendría explicaciones aún más complejas. No tengo ahora condiciones para realizar este análisis, pero procuraré visibilizar algunas de las maneras en que las mujeres fueron sometidas y cómo lucharon frente a ello. Al igual que plantea Angela Davis, 1985, no tiene sentido observar el sistema de esclavitud aislando a las mujeres de los hombres. Lo mismo sucede en el caso del análisis del colonialismo, pues las relaciones que se establecen entre los seres humanos, hombres, mujeres, niñas y niños, son las que este sistema aprovecha y a la vez oculta. Por lo mismo, este apartado pretende observar a las mujeres en las relaciones de poder que se establecen a partir del proceso de colonización. El relato anterior de los autores anónimos del texto indígena Memorial de Sololá, Anales de los Cachiqueles, se distingue en el hecho de que no anuló, sino precisó las formas en que las mujeres junto a los hombres fueron sometidas a trabajos forzados no exclusivamente dentro del ámbito definido como doméstico y asociado a las mujeres. Es decir, que las mujeres no tuvieron un trato especial, sino fueron sometidas junto a los hombres. La colonización, en tanto modo de dominación externo, tuvo la fuerza para modelar tanto la masculinidad como la feminidad indígena, pero también intervino en modelar la familia y las relaciones que se establecen a su interior. Punto 1. La servidumbre como relación colonial. Los indios como seres despojables. Para George Lovell, 1989, la despiadada explotación de la fuerza de trabajo representada por la población nativa constituyó la base de la economía colonial española y la esencia de toda riqueza material, ya fuera ésta destinada a la corona o a particulares de origen español. Para extraer el trabajo indígena durante la época que se define oficialmente como colonial, se usaron diversos mecanismos tenidos como legales y otros que no lo eran. Tres formas legales de extracción de trabajo y de riqueza indígenas fueron a través de la encomienda, la tasación de tributos y el repartimiento. Más adelante, aún en la época colonial, se establece el peonaje por deuda. En cada una de las formas de extracción de trabajo y riqueza que analiza Lovell, necesariamente están involucradas las mujeres. Y fue así que se sentaron las bases para las formas de expropiación subsecuentes. Lovell plantea que, 1989, la encomienda no era una concesión de tierras, más bien una concesión del derecho a recibir tributo. Las obligaciones de los castellanos o encomenderos era solamente la enseñanza de la fe católica a los indígenas. Sin embargo, en los hechos, por medio de la encomienda, se exigía tributo y mano de obra a un número específico de indígenas en un pueblo determinado o grupo de pueblos. Los encomenderos imponían a los indígenas, hombres y mujeres, diversas tareas, tales como trabajar en las minas, transportar cargas pesadas de un pueblo a otro, arar los campos y cuidar animales, hilar algodón, tejer telas, preparar grandes cantidades de alimentos y servir de mozos y sirvientas en las casas españolas. Es decir, un indio e india de encomienda estaría a disposición total del encomendero. Las encomiendas se concedían a través de títulos como el siguiente. En la ciudad de Santiago de Guatemala, a 5 días del mes de abril de 1549,
por los señores presidente y oidores de la Audiencia y Cancillería Real, puntos suspensivos, fue tasado la mitad del pueblo de Zacapulas, que está encomendado a un Cristóbal Salvatierra, vecino de esta ciudad, compañía del menor hijo de Juan Páez, y es en los términos y jurisdicción de esta ciudad, mandóse a los naturales del dicho pueblo que den en cada un año 9 docenas de gallinas de Castilla y 4 hanegas de sal en cada mes, y 8 indios de servicio ordinarios en esta ciudad, con que les den de comer el tiempo que estuvieren y les enseñe la doctrina cristiana. No han de dar otra cosa, ni se les ha de llevar a los dichos indios por ninguna vía que sea, ni conmuten ninguna cosa de un tributo con otro, sea las penas contenidas en las leyes y ordenanzas, por su majestad hechas para la buena gobernación de las Indias. El licenciado Cerrato y el licenciado Pedro Ramírez. Lovell en Güebre, 1989. Varios autores coinciden en señalar que las encomiendas no solamente eran dadas a los españoles que vivían en estas tierras, sino a otros que nunca vieron de dónde salían las riquezas que disfrutaban. A principios del siglo XVII, encomiendas más grandes eran asignadas a españoles que residían en Europa. Gil 2001. Uno de los últimos encomenderos en Huehuetenango fue una madrileña quien probablemente jamás se acercó a su encomienda. Lovell 1990. A finales del siglo XVII, la corona concedía encomiendas en Centroamérica a familias mexicanas notables o a miembros de la nobleza española peninsular bajo el disgusto de los criollos de Guatemala. Por otro lado, en la modalidad de tasación de tributos, se registraba el número de habitantes indígenas en los diferentes pueblos, a quienes podían exigirse legalmente rendir tributo. Esto se hizo a través de la reducción de indios que vivían dispersos para concentrarlos en las llamadas congregaciones. La Iglesia tuvo un papel clave. A estas personas se les designaba como indios tributarios. Pie de página 14 que se lee a continuación. Este mismo autor plantea que a mediados del siglo XVI la política española de congregación había tenido como resultado la formación de un modelo nucleado de asentamientos indígenas. La Iglesia reubicó a la población indígena en congregaciones controladas, bajo la idea de promover su conversión al cristianismo, pero era una manera de facilitar la obtención de mano de obra y de tributos. Así, el sistema de congregación en el altiplano de Guatemala es contemporáneo a los intentos de la corona de compilar listas exactas del número de indígenas de los cuales podía esperarse el pago de tributo. Este procedimiento rutinario de tasar la capacidad tributaria de los pueblos y aldeas indígenas tuvo como resultado una evaluación periódica de la exacción de tributos, conocida como tasación de tributos Lovell 1989. Se retoma el párrafo. De acuerdo con Lovell 1989, aunque la clasificación del término sufrió varios cambios durante el periodo colonial, un tributario era, por lo general, un varón indígena, casado, entre 18 y 50 años de edad, junto con su esposa e hijos. Un tributario completo era un jefe o cabeza de familia que representaba una unidad doméstica o familiar. Las viudas, viudos y varones y mujeres adultos solteros se definían como la mitad de un tributario. A los principales indígenas y a sus hijos mayores, así como a los niños, a los ancianos, a los enfermos e inválidos, y a aquellos implicados de una u otra forma en el trabajo de la Iglesia, se les concedía la exoneración del pago del tributo, una categoría a la que se aludía como reservado. La tasación estipulaba, por lo general, la cantidad de tributo que estaba obligado a rendir cada tributario entero o medio. De manera que detrás de la figura del indio tributario se escondía todo el trabajo familiar involucrado, invisibilizándose la faena de las mujeres, de las niñas y de los niños para lograr reunir las exigencias del tributo. La autora Pilar Sánchez, 1989, encuentra que los indígenas macehuales debían tributar al rey, a su encomendero y a todo español que lo forzase a ello. Así,
encomenderos, alcaldes, corregidores, frailes, curas y vecinos españoles de la ciudad aprovecharon para exigir a las familias indígenas ser sustentados por ellos. Pero, al parecer, surgió una tensión entre las modalidades de encomienda y tasación de tributos, pues la primera significaba que los indios tributarían a individuos privados y la tasación de tributos iba dirigida directamente a la corona. Según Lovell, 89, el funcionamiento de la encomienda representaba una descentralización de la exacción de tributo y, por lo tanto, se encontraba en conflicto con el deseo de la corona de monopolizar este tipo de relaciones con los indígenas. El afán de la corona de establecer un orden económico centralizado bajo su control absoluto fue la causa de que se persiguiera el establecimiento de una política que restringiera la encomienda. Sin embargo, la encomienda continuó a pesar de ello, como se puede ver en los distintos registros históricos. El tributo se pagaba 2 veces al año en el tercio de San Juan, 24 de junio, y en el tercio de Navidad, 24 de diciembre. Lovell, 1989. Los responsables de la recolección a nivel local, por lo general, eran los llamados caciques, y los principales, quienes tenían la responsabilidad ante los encomenderos o corregidores de proporcionar la cantidad exacta. El fracaso de los intermediarios indígenas en recaudar las cuotas resultaba a menudo en su encarcelamiento. Sin embargo, a veces ocurrían adversidades que impedían o retrasaban periódicamente el pago del tributo, eventos que incluían enfermedades crónicas y pestes, daños ocasionados por sequías, terremotos, incendios, así como la destrucción de las cosechas debido a invasiones de langostas. Ante estos problemas, varios pueblos solicitaban el perdón o la suspensión temporal de sus obligaciones tributarias. Sin embargo, la respuesta era normalmente la indiferencia o la incredulidad frente a estas peticiones. Todas estas formas de extraer riqueza, de acumular al máximo y de dominar la vida de los indígenas para imponerse, requirieron de alterar las lógicas comunitarias y familiares. La tasación de tributos precisó de arrancar a las familias de sus espacios de residencia para ubicarlos en las congregaciones que se convertirían en los pueblos de indios. La encomienda partía de espacios comunitarios y el repartimiento arrancó tanto a hombres como a mujeres de sus espacios vitales para hacerlos cumplir con las obligaciones impuestas. Los colonizadores ideaban maneras para aumentar sus riquezas de forma obsesiva. El cronista Thomas Gage, que vivió en lo que ahora es Guatemala entre 1625 y 1637, observa escandalizado cómo los colonizadores adelantaron la edad del casamiento entre los indígenas para convertirlos en tributarios desde su edad temprana. Se ha arreglado el tiempo para el matrimonio de los indios, a 14 años los hombres y 13 las mujeres. Gage, 1979. Cuando estos vienen para saber el número de los habitantes de los pueblos, llaman por lista y orden a todos los indios, y hacen venir con ellos a sus hijos, varones y hembras, para saber si están en estado de casarse, si se encuentran algunos en edad de hacerlo y que no lo hayan verificado. Reprenden al padre por la omisión y por haber guardado tantas personas inútiles sin contribuir al tributo del pueblo, de suerte que se le aumenta al padre el tributo a proporción de los hijos e hijas que tiene sin casar, y capaces de hacerlo hasta que él haya provisto a esto. Y en este caso, queda descargado de esta obligación cargando con ella los hijos a su turno. Gage, 1979. 8 días estuvieron en hacer este padrón, en los cuales se hicieron casar cerca de 20 muchachos con otras tantas jóvenes que con los que se había verificado en el último padrón hacían 50 familias que debían pagar tributo al comendador. Pero era una vergüenza ver cuántos había de estos demasiado jóvenes que habían forzado a casarse, a pesar de las razones que yo opuse para impedirlo, hasta presentar la fe de bautismo de estos para hacer ver su edad. De manera que casaron algunos que no pasaban de 12 a 13 años
y uno particularmente que no tenía 12 cumplidos, pero cuyo vigor e inteligencia se juzgó que supliría el defecto de su edad. Pilar Sánchez refuerza lo observado por Gage cuando plantea que, para aumentar el número de sus tributarios, los encomenderos obligaban a los indígenas a casarse muy jóvenes, alterando la forma tradicional de concertarse los matrimonios entre indígenas. 1989. Pero también lo hacían interviniendo en las uniones intrarraciales así. De las pocas uniones intrarraciales legitimadas por la Iglesia, las más frecuentes fueron las de mujeres indígenas con esclavos negros. Pero estos matrimonios no se realizan libremente, sino que eran forzados por los dueños de los esclavos, ya que casando a los indígenas de servicio con aquellos, ampliaban el número de servidores gratuitos. La tercera modalidad, el repartimiento, significaba la asignación, distribución o partición. Se refiere en general a una concesión oficial de indígenas, teóricamente contratados como trabajadores asalariados para los diversos objetivos de los españoles. Lovell, 1989. Los indios repartidos eran requeridos para los trabajos de hacienda, minas, ayuda doméstica o servicio público. Servicio a la comunidad. Sin embargo, aun cuando el repartimiento se abolió legalmente en la Nueva España en 1632, excepto en relación con trabajos públicos y minería, la institución permaneció en pleno funcionamiento en Guatemala durante el resto del periodo colonial. Era frecuente repartir indios de servicio para el cuidado de cerdos y de ovejas, transportar cargas de los encomenderos y realizar trabajos en las minas y campos agrícolas. Lovell, 89. La corona se distinguió solo en muy pocas ocasiones por su resolución en materia de protección de los indígenas. Lovell, 89. Sin embargo, este autor considera que al iniciarse el siglo XVII, las formas más feroces de explotación humana habían disminuido considerablemente en Guatemala. A continuación, apunta que en esta época, la mayoría de los españoles que dependía para su subsistencia de la mano de obra indígena había desarrollado un sistema de coerción más sutil y pernicioso: el peonaje por deuda. Este consistía en endeudar al trabajador y a menudo a sus descendientes, dando adelantos que los ataban a un ciclo de dependencia que solo se podía pagar a través del servicio personal. De esta manera, familias enteras llegaban a vivir en haciendas o fincas privadas y ahí mismo nacían las siguientes generaciones, cual si fueran propiedad del hacendado, quien por su lado se negaba a que los indios de su propiedad fueran sujetos de tributo por dañar sus intereses. Algunas familias indígenas, conscientes de esta exoneración de tributos, en algunos casos preferían vivir bajo esta modalidad que siendo libres y expropiados por todos lados. Cuando en 1749 se vendió la hacienda Chancol, una de las propiedades más extensas de la región, la compra incluía, además de tierra y ganado, una deuda de 270 pesos que tenían los trabajadores indígenas, a los que consideraba parte integrante de la transacción y cuyo trabajo le quedaba así asegurado al nuevo dueño, Manuel Francisco de Fuenlabrada. Al ocurrir la muerte de Fuenlabrada, tanto Chancol como una hacienda vecina llamada El Rosario fueron adquiridos por Francisco Ignacio de Barrundia, un residente de Santiago de Guatemala dispuesto a incorporar, por medio de la adquisición agresiva y sistemática, la mayor parte de los Altos de Chiapas a una vasta propiedad conocida como Hacienda Moscoso. A fines del siglo XVIII, las propiedades de Barrundia comprendían la impresionante cantidad de 500 caballerías, 52.500 acres, las cuales incluía excelente tierra de cultivo, fértiles pastos, agua en abundancia, magníficas fuentes de madera, además de producir granos, queso y ganado de superior calidad. En la hacienda Moscoso residían permanentemente numerosas familias indígenas que habían estado ahí
de tiempo inmemorial a esta parte, atendiendo voluntariamente más de 25,000 cabezas de ganado. Lovell, 1989. Siguiendo con el ejemplo anterior, Lovell, 1989, registra que cuando los alcaldes indígenas de una comunidad vecina intentaron convencer a las autoridades españolas de la necesidad de trasladar a las familias que residían en la propiedad de Barrundia a su lugar de origen para ayudar a cumplir con la tasación de tributos, el hacendado protestó amargamente, señalando que estas familias habían escogido vivir en su hacienda y que al recibir pago por sus servicios, tanto en tierra como en salario, tenían suficientes medios no solo para sostenerse a sí mismos y a sus parientes más cercanos, sino también para cumplir puntualmente con sus obligaciones tributarias. El hecho de que las familias indígenas, que eran parte de la disputa, permanecieran en la hacienda de Barrundia, en vez de regresar a sus pueblos, significaba posiblemente que esta era la menos pesada de las dos alternativas. Woodrow Borage indica que si un nativo se encontraba sujeto a un patrón, estaba, por lo menos, reservado para el servicio de ese patrón y considerablemente protegido de la extorsión a la que había estado sometido como miembro de la comunidad indígena. Cita en Lovell, 1989. El trabajo fue adquiriendo una modalidad diferenciada. La autoridad, el mando y la dirigencia de la economía, de la política y de la moral estaba en manos de los colonizadores, y el trabajo manual, junto a la obediencia, en manos de los indígenas, negros, mestizos y mulatos. Por eso, cuando indígenas y negros, por cualquier razón, realizaban labores similares a las de los españoles, recibían pagos muy por debajo de este. Se creó una jerarquización del trabajo. Mientras más prestigio tiene alguna actividad económica, más grande es la participación de españoles en ella y menos la de indígenas. Langenberg, 1989, Pilar Sánchez, 1989, coincide con esto último al plantear. Continuas cédulas reales regulaban el trabajo de los indígenas y señalaban la obligación que tenían los españoles de remunerar sus servicios. Sin embargo, cualquier tipo de trabajo realizado por un indígena, fuese como sirviente, como trabajador agrícola o como artesano, era valorado muy por debajo del trabajo desarrollado por un español. Citemos algunos ejemplos. En unas cuentas del Cabildo que datan del año de 1561, aparecen los gastos realizados en hacer las cajas de agua. En ellas se detallan los sueldos de los albañiles, tanto españoles como indígenas, y mientras el español recibía un salario de 4 tostones por día, el maestro indígena percibía solamente un tostón diario. Seguramente, por aquellos años, sería esta la cantidad que se acostumbrara a pagar a los oficios indígenas, puesto que en dichas cuentas aparece la misma cantidad asignada a los carpinteros indígenas. Por otra parte, los sueldos que recibían los trabajadores indígenas no calificados eran aún más bajos, ya que se les pagaba un tostón por una semana de trabajo, tanto a los que transportaban mercancías, tatemes, como a los que servían de trabajadores domésticos o trabajaban en las obras públicas de la ciudad. Sánchez, 1989. La colonización dio a los españoles el derecho soberano a decidir sobre la vida de los indígenas en tanto individuos y colectivos. Destrucción de espacios vitales, alteración de las formas de vida familiares, forzar la reproducción como manera de aumentar el crecimiento poblacional tributario, tuvieron como consecuencia la destrucción de la vida misma de los pueblos indígenas y su autonomía. Así, la calidad de vida de los indígenas estuvo caracterizada por un deterioro constante. Lovell, 1990. Los españoles también se arrogaron
el monopolio legal de la violencia. El proceso colonial fue en sí mismo un proceso de violencia. El sometimiento de la población indígena no se producía de forma automática. Las formas de desobediencia, de incumplimiento, de evasión de las imposiciones, el no reconocimiento de la autoridad de los castellanos, eran aplacados con castigos públicos, con una crueldad desmedida que funcionaba como mensajes sociales para aplacar los deseos de subversión. Pilar Sánchez registra cómo los españoles ejercían el derecho a azotar públicamente a mujeres y hombres indígenas, negros, mulatos o mestizos, que cometían o eran acusados de cometer delitos. Pero ningún español que cometiera los mismos delitos era sometido a este tratamiento. Como sabemos, a los españoles nunca, por ningún delito que cometiesen, se les amarraba al palo de la plaza pública ni recibían pena corporal. Por el contrario, cuando algún indígena, negro, mulato o mestizo cometía algún acto delictivo, se les desnudaba de medio cuerpo arriba. Se le ataban las manos, y subido en una bestia de albarda, con voz de pregonero, que iba pregonando la falta cometida por las calles públicas, era conducido a la plaza y azotado en la picota. Por otra parte, era costumbre llevar a las indígenas rabiatadas a la cola de un caballo. Por ello, cuando un español amenazaba a su mujer, a la que acusaba de desvergonzada, de llevarla de esta forma por las calles de la ciudad, la ofendida respondía que si acaso hablaba con alguna india. Thomas Gage describe algunas escenas en que los indios preferían dejarse morir antes que seguir viviendo bajo la crueldad de los colonizadores. Yo he conocido algunos que después de haber servido a los españoles, de los cuales no habían recibido otro salario que golpes y heridas, se metían en la cama resueltos a morir, más bien que sufrir por más tiempo una vida tan llena de miserias, rehusando todos los alimentos que sus mujeres les presentaban, prefiriendo dejarse morir de hambre a vivir tan abatida y desgraciadamente. Gage, 1979. Y para evadir las extorsiones, el pago de tributos, el trabajo forzado, familias enteras huían a las montañas o a lugares ocultos. Estos grupos eran tenidos como criminales, y en tanto era así, no se escatimaba el uso de la violencia en su contra. Así lo señala Julio Pinto cuando habla de cómo el alcalde mayor de Verapaz hizo un reconocimiento prolijo del río Polochic, sus riberas y montañas que le circundan, y habiendo encontrado hasta 200 familias de indios que prófugos de otros pueblos y convidados de la fertilidad de aquellos terrenos, vivían sin sucesión a la ley ninguna. Los empadronó, quemándoles las rancherías para obligarlos a reducirse al poblado. Si bien ni pudo conseguirlo, pues apenas se ausentó de ahí, volvieron los indios a disfrutar de la amenidad del sitio y de su antigua criminal libertad. Pinto, 1989. En lugares selváticos o cercanos a las montañas, las familias e individuos indígenas tenían más facilidades para escapar y esconderse por largos periodos, pero las poblaciones más cercanas a los cascos urbanos tenían menos posibilidades de hacerlo, por lo que sus mecanismos de respuesta ante las formas de sometimiento fueron distintos. Según Robert Hill, 2001, los españoles no percibieron que los caciques, pueblo cercano a la capital, empleaban tácticas específicas contra ellos. En lugar de eso, creían que la terquedad, la pereza, la falsedad y otras cosas parecidas eran características raciales de los indígenas que no podían cambiar. Por lo tanto, justificaban el uso de la violencia como un mecanismo para controlar su conducta. El oidor Tomás López escribe una carta al rey sobre la justificación de hacer trabajar a fuerza a los indígenas, diciendo que es gente que no mira más del bien o del mal corporal presente. Es esta gente que quiere ser mandada y regida por otro, y por temor y amenazas, porque por amor de la virtud, ni por temor de la vergüenza y deshonra, no harán bondad.
gentes que es crueldad que se les hace en dejarlos de su mano y que se rijan por su mano, y que es piedad y caridad grande en ponerlos debajo de mano de otros que los sepan regir y tratar bien, informándolos de buenas costumbres. Sánchez en Huebre, 1989. Abuso de autoridad de los alcaldes mayores y autoridades indígenas, aumento de tributos, medidas arbitrarias para imponer nuevos tributos, encarcelamiento de autoridades indígenas por causas que atañen a las comunidades, entre otras, fueron motivos de grandes movimientos, muchos de los cuales eran aplacados con violencia, encarcelados y ejecutados sus dirigentes, en una brutal demostración de poder para someter a los indios e instaurar el mito de la superioridad española. Cogn, 1999. Pero para Irene Silverblatt, 1990, la historia de la colonización no fue tan solo una historia de destrucción de las estructuras nativas, pues los pueblos no se rindieron pasivamente ante los poderes coloniales. Al contrario, lucharon dentro de los límites impuestos del dominio colonial para defender sus modos de vida y su existencia misma. La historia de la conquista es también la historia de los pueblos indígenas luchando por contener, modificar, resistir o adaptarse a los efectos desmanteladores de las instituciones coloniales. Punto 2. Africanas y africanos esclavizados en la época colonial. Los primeros africanos, llamados popularmente negros, que arribaron a Guatemala, llegaron en los años inmediatos a la colonización, como esclavos o como sirvientes libres, en compañía de funcionarios con cargos públicos importantes, con licencia para llevar esclavos con ellos. Sánchez, 1989. Estos esclavos negros, al parecer desde el principio llegaron tanto hombres como mujeres, venían a desempeñar una doble función. Por una parte, constituían el servicio doméstico en las casas de sus amos. Por otra, eran la base del prestigio social de estos. Hasta tal punto llegaron a ser símbolos de prestigio social que una vez desaparecidos legalmente, los esclavos indígenas, los colonizadores y la gente más importante adquirió con facilidad numerosos negros y negras para el servicio de sus casas, pese a que podían contar con el abundante y casi gratuito servicio de los indígenas. Sánchez, 1989. La prohibición de esclavizar indígenas con la aplicación de las leyes nuevas en 1542, más la restricción de que estos fueran utilizados como tamemes o cargadores de mercancías y personas, hizo aumentar considerablemente el número de esclavos negros, convirtiéndose en una fuerza importante de trabajo, especialmente para las minas, las haciendas azucareras, ganaderas, el trabajo relacionado al añil y el servicio doméstico. Sánchez, 1989, Severo, 1990. También registra noticias sobre la importancia de esclavos africanos desde el momento mismo de la promulgación de las leyes nuevas en el Reino Guatemala. Unos 20 años más tarde, según Martínez, se autoriza su venta y reventa libre. También hay gente que recomienda sustituir a los indios por negros en el trabajo de las minas. Y los esclavos siguen en aumento cuando muchos mulatos, producto de la unión entre españoles y esclavas negras, permanecieron en la esclavitud. Otros, en cambio, fueron libres desde el nacimiento, porque sus madres habían sido liberadas antes de que ellos nacieran. Estos mulatos, con el tiempo vinieron a engrosar el número de oficios, o fueron contratados por los dueños de estancias de ganado, desempeñando en ocasiones el cargo de mayordomos. Sánchez, 1989. El cronista Thomas Gage, en los años en que vivió en el Reino de Guatemala, a un siglo de la colonización, reparó en la existencia de mujeres y hombres negros como sirvientes, mayordomos y trabajadores en grandes ingenios azucareros como Petapa y Amatitlán. Gage dibuja la jerarquía de aquel tiempo en que ya había mestizos y mulatos, coincidiendo con Martínez en que la gente negra
legalmente está en la base más baja de la jerarquía, pero en los hechos muchos están por encima de los indios, aunque estos últimos eran libres según las leyes. Las mujeres negras eran muy apreciadas como sirvientas en las casas de los españoles y como acompañantes de las españolas que han alcanzado la categoría de nobles. Por ejemplo, cuando Gage describe en su crónica la riqueza que la joven monja Juana de Maldonado tiene dentro del convento en que está enclaustrada, no pasa por alto que ésta tiene 6 negras a su servicio. Gage, 1979. María Elisa Velázquez, 2006, registra para el caso de México la participación de las mujeres africanas en diversas actividades dentro de las casas, principalmente como sirvientas domésticas. En ese país, las esclavas negras fueron una minoría, lo mismo que en países como Guatemala, donde llegaron a tener un prestigio por sobre las mujeres indígenas. Thomas Gage, citado por esta misma autora, las describió como las esclavas donaire, de genios arrogantes y audaces. No se sabe si en el reino de Guatemala las mujeres negras y mulatas, esclavas o libres, fueron obligadas a realizar otros oficios además de los domésticos. Quizás por ser una minoría, fueron más bien elegidas para el trabajo de las casas, contrario en países donde fueron llevados en grandes grupos, como en Estados Unidos, donde según Angela Davis 2005, realizaron el mismo trabajo que los hombres en las grandes plantaciones. Con el paso del tiempo, no solo la gente que llegó a tener títulos de nobleza o los altos funcionarios podían tener esclavos o sirvientes negros, sino cualquier persona que pudiera comprarlos o alquilarlos. Al finalizar el siglo XVI, hay esclavos negros hasta en las casas de los oficiales de oficios mecánicos. Pie de página 15. Cumpliendo una función económica, puesto que no solo se les relegaba las funciones domésticas, sino ayudar en los oficios. Pie de página 16. A sus dueños o incluso se les alquilaba a otras personas. Así, la compra de esclavos venía a ser una inversión muy rentable. Sánchez, 1989. Gage nota que no solo los nobles tienen negros a su servicio, sino aún gente rústica y grosera, pero que son ricos hacenderos como un español llamado Juan Palomeque, 1979. El cronista critica la vida que lleva pues, en vez de vivir como hombre honrado en la ciudad, vive como bestia entre los negros y los indios a su servicio, y come como ellos por ser avaro y cruel. Gage describe algunas pinceladas de la violencia que Palomeque usa contra sus esclavos, esclavas y los mismos indios. Una de las formas en que el patriarcado cobra vigencia durante la época colonial es el enorme poder que los hombres españoles tendrán, no solo sobre las mujeres, sino sobre los mismos hombres indígenas, negros, mulatos y mestizos, y la violencia que ejercen libremente sobre ellos, como se ve en el siguiente relato. Era tan cruel con sus negros, que si había alguno malo, lo castigaba casi hasta matarlo. Había entre estos un esclavo llamado Macao, por quien yo le he suplicado muchas veces pero inútilmente. Las más veces lo colgaba de los brazos y lo azotaba, hasta sacarle sangre de las espaldas, y para curarle las heridas echaba en ellas grasa hirviendo. Lo había marcado con un hierro ardiendo en la cara, las manos, los brazos, las espaldas, el vientre, los muslos y las piernas. De manera que este pobre esclavo fastidiado de esta vida había pretendido ahorcarse 2 o 3 veces, lo que yo impedí siempre con mis reflexiones y consejos. 1979. En mi tiempo mató a 2 indios en el camino del Golfo y compuso el asunto con más facilidad con su dinero que si hubiera muerto a un perro. 1979.
Thomas Gage, en pocas líneas, describe la crudeza y el desenfreno de la violencia sexual contra las esclavas y mujeres en poder de hombres como Juan Palomeque. Era tan sensual y lúbrico que abusaba de las mujeres de sus esclavos. Lo mismo hacía con las que de esta clase había en la ciudad, casadas o solteras si eran de su gusto. Si alguna de ellas se resistía, se dirigía al amo o ama de la esclava y la compraba, dando por ella mucho más de lo que había costado, y se jactaba diciendo que él le bajaría la vanidad con un año de esclavitud. No era casado ni tenía ningún deseo de hacerlo, porque sus esclavas le servían de mujeres y ninguna vecina osaba resistírsele, de suerte que ha llenado todo el valle de bastardos de todos colores, quienes después de la muerte de este malvado disiparán las riquezas que ha acumulado a fuerza de avaricia y crueldad. 1979. El cronista Gage atribuye las violaciones sexuales a la conducta sexual lasciva e incontrolada de este español. Por lo tanto, observa el problema desde una dimensión de la moral católica. Pero no es difícil observar que en este comportamiento violento y desmedido se encuentra la demostración de un poder ilimitado frente a quienes no tienen el poder para devolver esta violencia. Para Angela Davis, 1985, durante la esclavitud, las mujeres, además de ser azotadas y mutiladas, eran violadas. La violación fue un instrumento institucionalizado, diseñado para poner a las mujeres negras en su sitio, para acabar con su vanidad, como decía Palomeque. Si las esclavas alcanzaban un sentido de su propia fuerza y habían desarrollado un poderoso impulso a resistir, la violencia sexual les recordaría su feminidad supuestamente esencial e inalterable, reflejada en la pasividad, obediencia y debilidad. La violación era un arma de dominación y de represión, cuyo objetivo encubierto era ahogar el deseo de resistir en las mujeres negras y, de paso, desmoralizar a sus hombres. He mencionado arriba que según la jerarquía colonial legal, los esclavos negros tendrían una condición más subordinada que los indios. Sin embargo, historiadores como Severo Martínez y el cronista Thomas Gage coinciden en plantear que la condición real de muchos negros, incluso esclavos, estaba por encima de muchos indios. En el caso de las sirvientas domésticas y acompañantes, eran más apreciadas las negras que las indias, aunque por sobre ambas eran más valoradas las sirvientas españoles pobres y las mestizas. Hombres negros, mayordomos y capataces eran mucho más frecuente encontrar que hombres indios en estos mismos puestos. En cantidad de casos, los españoles usaban a los capataces negros para azotar a hombres indios. Las jerarquías coloniales también eran explotadas para contraponer a indios, negros, mestizos, o la supervivencia de cada grupo implicaba el uso de la fuerza entre dominados. Así, se dice con frecuencia que los negros y mestizos eran echados de los pueblos de indios porque los saqueaban, aunque es difícil imaginar si desde el primer siglo de colonización los diferentes grupos solo se relacionaban con violencia o la separación fue una estrategia que eliminaría cualquier intento de alianzas y subversiones masivas, pues los castellanos eran un grupo pequeño respecto a los indios, negros y mestizos. Una cantidad considerable de hombres y mujeres africanos huían de las condiciones de esclavitud formando grupos, llamados cimarrones o furtivos. Estos eran temidos por su fuerza y determinación. Eran tenidos como alborotadores y pendencieros. De acuerdo a Pilar Sánchez, 1989, al finalizar el siglo XVI, un gran número de estos negros y mulatos libres llegaron a constituir la población flotante de Santiago y sus alrededores. No tenían un lugar fijo de residencia y solían trabajar por temporadas.
sirviendo a los españoles en sus casas o en haciendas de ganado, trapiches de azúcar u obrajes de tinta añil. Para este entonces, el añil se había convertido en un producto de exportación importante en el Reino de Guatemala, pero estos mulatos y negros desarraigados eran muchas veces usados por españoles delincuentes, que contraviniendo las leyes, los contrataban para desjarretar ganado y hacer cebo o para cometer cualquier otro acto delictivo. Según Sánchez, adquirieron tal fama de malhechores que los indígenas temían que entrasen a sus pueblos, que les robasen sus víveres o incluso les quitaban a sus mujeres. Por esto, en la ciudad de Santiago llega a prohibírseles el uso de armas por temor a que pudieran causar males y escándalos. Estos grupos de cimarrones o furtivos eran perseguidos ferozmente por las autoridades españolas y los capturados eran tratados con gran violencia. Y al alguacil o persona que cogiere negro o mulato cimarrón en esta ciudad, le paguen 56 tostones, y cogiéndolos fuera de ella, le paguen 12 tostones, y si es dicho negro o mulato cimarrón, se le den en la plaza pública de esta ciudad 100 azotes. Sánchez 89. No se especifica si el castigo era el mismo para hombres que para mujeres. Severo Martínez 1990, sostiene que a los colonizadores del Reino de Guatemala les interesó en un determinado momento la adquisición y explotación de esclavos africanos, pero en otro momento, 60 o 70 años más tarde, dejó de interesarles y gestionaron en sentido contrario, evitando su llegada. El 7 de julio de 1612, enterado del próximo arribo de 2 naves cargadas de africanos, el cabildo pide la audiencia que no permita su desembarco, por haber muchos hombres de color. Martínez 273. Apenas 2 meses después, se eleva otro escrito sobre el mismo asunto. En abril de 1617, el ayuntamiento se dirige a la audiencia razonando que no es conveniente la importación de más negros, y en octubre de 1620 eleva una protesta porque algunos comerciantes y mineros se proponen introducir africanos en el puerto de Trujillo. Es importante recordar que los negros fueron introducidos en gran escala en aquellas colonias donde los indios habían sido exterminados, también en aquellas en que hubo grandes centros mineros o donde se desarrollaron grandes plantaciones cañeras en zonas calurosas y de población indígena poco densa. Para Martínez, 1990, el factor determinante para que la introducción de esclavos africanos disminuyera fue la disponibilidad de mano de obra forzosa, principalmente de la gente india, pero también de mulatos y mestizos. La introducción de esclavos africanos se dio precisamente cuando se creyó que los indios se convertirían en trabajadores libres, pero en la medida en que se fue estructurando un régimen de servidumbre que ataba a los indios al servicio de los españoles, pues los negros se hicieron innecesarios. Tomó nuevamente las conclusiones de Severo Martínez, 1990, quien registra que en el siglo XVIII la gente negra era ya muy escasa. Más adelante, los cómputos de población del siglo XIX apenas indican que haya en el reino algunos negros. Al disminuir el número de negros por motivos de mestizaje y del cese de las importaciones forzadas, al ser gradualmente retirados del laborio efectivo de la tierra que entraron a realizar los indios de repartimiento, y al convertirse muchos de ellos en trabajadores de confianza, los esclavos negros perdieron las características de grupo fuerte y amenazador. En el periodo que va desde 1650 hasta los años de la independencia, 1821, no hay manifestación alguna de los esclavos como grupo. La gente negra entonces ya era un sector insignificante y no amenazante. Pie de página 17 que se inicia su lectura. Actualmente no existe una memoria popular fuerte sobre la historia de la esclavitud de mujeres y hombres africanos, de su importante presencia en la época colonial y de su herencia en la vida de los guatemaltecos contemporáneos. Para Benedicta
Cautjede e Silva 2011, en el actual consciente colectivo de la sociedad guatemalteca, prevalece el concepto de morenos, que lo relacionan con los que se autodenominan garifuna, población afrodescendiente que llegó a principios del siglo XVIII y se instala en el Caribe guatemalteco. Pero los garifunas no tienen una herencia directa con los esclavos coloniales. Según la historia oral garifuna, ellos fueron expulsados por los ingleses a las islas de la Bahía de Honduras. De ahí se dispersaron en varios grupos por la costa atlántica centroamericana. El 26 de noviembre de 1802 llegaron a territorio guatemalteco en lo que ahora es Livingston y Zabal, liderados por Marcos Sánchez Díaz. Martínez 2002. Los garifunas llegaron a una tierra habitada ya por indios caribe, arahuaques y cimarrones, con quienes hicieron una vida común. Benedicta E. Silva 2011 insiste en que, si bien la gente garifuna es ahora el grupo más importante de afrodescendientes en Guatemala, hay que reconocer que diferentes eventos históricos han permitido la llegada de afrodescendientes en distintas épocas. Así, pueden distinguirse los afrocoloniales, africanos esclavizados durante la colonia, los afroantillanos, garifunas, indios caribes y arahuacas, los afrocaribeños anglófonos. La presencia de estos últimos es coetánea con el funcionamiento de la United Fruit Company y la instalación de ferrocarriles en el Atlántico de Centroamérica a principios del siglo XX, entre 1898 y 1900. Estos afrodescendientes, la mayoría fueron traídos de Jamaica, al servicio de las transnacionales. Su presencia fue utilizada para romper huelgas, creando animosidad tanto en la población garifuna como en la población ladina y los obreros de la compañía. Nancy Martínez, 2002, documenta que el orgullo más grande de los garifuna es que nunca han sido esclavos, pero los garifuna no se han incorporado ni se han sentido parte a la sociedad guatemalteca después de más de 200 años de habitar en ella. Los guatemaltecos tampoco los reconocen como tales, debido a su aislamiento geográfico, al olvido del Estado y al racismo en este país contra la gente negra. Se ha creado entre los garifuna un cierto rechazo hacia lo que es chapí e indio, y un creciente orgullo por ser negros. Los garifuna comparten el territorio de Izabal y Livingston con gente quechua y ladinos. Livingston es un lugar turístico cuya principal atracción es la gente garífuna y su cultura. Pero la mayoría de comercios ahí instalados no pertenecen a los garífunas, quienes se dedican a migrar a Estados Unidos en caso de los hombres, y quienes se quedan son guías turistas y albañiles. Las mujeres son vendedoras ambulantes de distintos productos comestibles que ellas elaboran. También tienen ventas de comida. Administran los recursos de los hombres que han migrado a Estados Unidos y se dedican a todo el trabajo que significa la procreación y el mantenimiento de su hogar. Desde hace más de 3 décadas, los garífuna, principalmente hombres, mantienen una migración constante a Estados Unidos, pero ahora también lo hacen las mujeres jóvenes. La visión de futuro de la gente garífuna no se centra en Guatemala, sino en Estados Unidos y en su localidad. Pero luego de la firma de la paz en 1966, cuando los garífuna fueron reconocidos como un pueblo, ha habido un importante activismo de nivel nacional, y prueba de ello es la existencia de organizaciones como la Organización Negra de Guatemala, ONEGUA, donde mujeres y hombres tienen un protagonismo significativo. Se retoma lectura. Punto 3. Población mestiza y ladina. Según los cálculos de Severo Martínez Peláez, 1990, las mujeres españolas llegaron al Reino de Guatemala 15 años después de iniciada la conquista. Es evidente cuando las mujeres españolas llegan, pues Pedro de Alvarado anuncia con mucho entusiasmo que viene un cargamento de mujeres, muy buena mercancía, que no quedará nada en tienda. Mientras tanto, antes de la llegada de las españolas,
Ya hay registros de encargos de cunas para niños a los carpinteros. Estos infantes seguramente han sido concebidos con esclavas negras y con mujeres indias. Muy poco se ha analizado la violencia sexual contra las mujeres indias durante la colonia, pero es preciso pensar que con seguridad fue un arma efectiva de colonización. Rita Segato, 2010, plantea que tres son las formas de someter con éxito a un pueblo. A. La violación de las mujeres. B. La aniquilación de sus líderes. C. La destrucción de sus símbolos más importantes. Pilar Sánchez Ochoa, 1989, plantea que es posible afirmarse que la gran mayoría de mestizos de primera generación naciera de relaciones ilícitas, pues la corona no aprobaba matrimonios entre españoles e indias, a menos que fuera con familias indias de la antigua aristocracia. Sin embargo, por lo general, los españoles no deseaban casarse aún en relaciones lícitas con mujeres indias, pues había ideas tajantes de la inferioridad de éstas. Creían que las hijas de los principales merecían casarse con españoles de los más bajos rangos, los gañanes, peninsulares o los españoles de más baja calidad. En una carta que el oidor Tomás López envía al rey el 18 de marzo de 1551, dice lo siguiente: sería cosa muy acertada que V.A. mandase a algunos labradores, gente llana, simple, de los de Sayago y otras partes semejantes, que no se desdeñasen en poblar entre esos indígenas y habitar con ellos, conversar entre ellos y trabar matrimonio con las hijas de estos, y aún enviarles algunas mozas de esta suerte y condición para casarlas con algunos de estos caciques en especial, y otras gentes de más entonación entre ellos, para que entre ellos se plantasen y comunicasen más los ejercicios y labores de nuestra España. En casos excepcionales se dio la unión entre españoles y mestizas. Uno de ellos es el ejemplo tan conocido de Leonor de Alvarado, mestiza, hija de Pedro de Alvarado y de Luisa de Xicoténcatl, hermana del general tlaxcalteca. Esta mestiza se casó en primeras nupcias con Pedro Portocarrero y en segundas con el cuñado de su padre, Francisco de la Cueva. Sánchez, 1989. Otro caso de excepción es el de un hijo del conquistador Sancho de Barahona y de una mujer de la tierra. Este mestizo, hijo de español e india, participó en las batallas de Pochuta y Lacandón, recibió un repartimiento de indios y se casó en Castilla. Sánchez Ochoa, 1989, afirma que no todos los mestizos fueron rechazados por sus padres españoles. Muchos de ellos vivieron en las casas de sus padres, recibiendo similares atenciones que los hijos legítimos, pero en otros casos tuvieron una condición de sirvientes. Quienes fueron aceptados por sus padres se movieron en los códigos de la sociedad criolla, y esto les permitió aprender un oficio o tener un lugar en la estructura media de la sociedad. Otros mestizos, en cambio, quedaron con su madre india e hicieron su vida en los pueblos de indios. Con el paso del tiempo, los ladinos fueron absorbidos en los espacios españoles, pero en una situación de marginalidad, como fuerza de trabajo en las haciendas y en las casas. 1998. Fueron muy importantes en el trabajo del añil, en los ingenios de azúcar y en la ganadería. Las mujeres eran muy apreciadas como sirvientas. En su crónica, Gage describe con mucha riqueza de datos la existencia de gente negra y mulatos en el reino de Guatemala. De acuerdo a su descripción, pareciera ser que en el primer siglo de la colonización, las y los negros, mulatos y mestizos eran numéricamente abundantes, y se había producido una relación entre ellos. Las crónicas posteriores, sin embargo, dan cuenta de la existencia de los mestizos y menos de los negros y mulatos. Seguramente el mestizaje había borrado las fronteras entre negros, mulatos y mestizos, y se había producido otro grupo racial y social considerablemente importante.
El término ladino fue usado en principio para los indígenas que habían aprendido español y habían adoptado rasgos culturales del invasor para la vestimenta. Estos eran llamados indios ladinos. Pinto, 1986. Isabel Rodas también estudia cómo algunos grupos de españoles empobrecidos se fueron convirtiendo en ladinos. 2004, segregándose en villas de ladinos y construyéndose con un sentimiento de superioridad frente a los indios. En el transcurso del siglo XVII, el término ladino fue aplicado a los mestizos en general, con el propósito de ordenar a la población según una concepción de castas. Así, el término ladino surgió en contraposición al de indígena. Pinto, 1900. Los historiadores que analizan la realidad de los ladinos coinciden con Pinto Soria en que desde su surgimiento como mestizos fueron vistos como una amenaza al orden establecido. La documentación de la época recoge el desarraigo, la incertidumbre y la violencia en que se desenvolvía su vida. Por lo tanto, su agresividad e individualismo respondía a las condiciones adversas en que les tocaba sobrevivir. Vivían vagabundos y desarrollando distintos oficios inestables. Pero la idea de que a los ladinos se les negó absolutamente ser propietarios de tierras durante la colonia es relativizada por el planteamiento de Julio Castellanos Cambranes, quien citando a Julio Pinto Soria, 1985, dice que oficialmente a los mestizos se les permitió la denuncia y la adquisición de terrenos por medio de la Real Cédula del 15 de octubre de 1754. Para 1804 se registra en el Reino de Guatemala más de 4.000 familias de pequeños propietarios mestizos. A partir de entonces, el acceso a la tierra por parte de los ladinos no estaba limitada por ley, sino porque la adquisición de tierras denunciadas implicaba trámites engorrosos, líos judiciales y gastos en dinero que los llegaba a desesperar. Así, la inmensa mayoría optó por trabajar como arrendatarios las tierras que los criollos tenían sin cultivar. Los mestizos fueron también empleados como capataces y empleados de confianza en las haciendas, donde la mayor parte de la fuerza de trabajo era indígena. Por su lado, Arturo Taracena relativiza la idea de que los mestizos o ladinos, también llamados capas medias, eran expulsados de los pueblos de indios. Ellos no querían ser indios, pues eran trabajadores libres y no estaban obligados a tributar, teniendo libertad de desplazarse a vivir de un lugar a otro. Esto no anula que tenía restricciones en los pueblos de indios y villas españoles, debido al orden jurídico de pueblos de indios y pueblos de españoles. Posteriormente, el cronista Fuentes y Guzmán, citado por Julio Pinto Soria en 1998, registra que los ladinos buscarán penetrar en los pueblos de indios, sobre todo en el centro y el oriente del Reino de Guatemala. De esta manera, los ladinos se van apropiando de las tierras de los indios y en muchos casos los van desplazando. Fuentes y Guzmán describe a los ladinos como arrogantes y agresivos contra los indios. Seguramente desde entonces habían generado un odio y rechazo a su herencia indígena y explotaban para su provecho la herencia española. Greg Grandin, 2007, plantea que cierta historia retrata a los ladinos como los villanos. Pero yo observo que también hay otra lectura de victimización de lo ladino, que no permite observar de qué manera fueron ganando espacios de poder por sobre los indígenas a lo largo de la historia hasta la actualidad. Tampoco se ha problematizado con abundancia la forma en que se fue construyendo el hondo desprecio de los ladinos de su herencia indígena, o bien de lo indígena aunque no lo tenga por herencia. Quizá el desprecio por lo indígena en gran medida ha sido la base de su poder. Punto 4. Mujeres indígenas. Degradación, despojo y domesticación en la época colonial. La dominación colonial provocó una violenta reconformación de las sociedades indígenas, transformando las relaciones internas, una de las cuales es la que se establecía entre mujeres y hombres. La manera española de ordenar esta jerarquía fue subordinando a las mujeres de los hombres en todos los campos de la vida,
invisibilizando su trabajo y eliminando cualquier forma de poder y de autoridad que tuvieran. Esto era un asunto fácil para hombres que venían de una tradición que había aprendido a someter a las mujeres mediante métodos asesinos como la quema de brujas. Silverblatt 1990, Federici 2013. Los pueblos indígenas se rebelaron, ignoraron, retorcieron estas imposiciones, le dieron un contenido propio o se acomodaron, pero no fueron intocables. A pesar de que hombres y mujeres indígenas fueron sometidos, los hombres, como género, con el paso del tiempo, explotaron su ventaja de poder sobre las mujeres, quizás de forma similar a como lo hicieron los mestizos sobre los indios. Por otro lado, la subordinación de las mujeres indígenas no fue igual a la subordinación de las mujeres criollas, especialmente las de clase alta, quienes fueron consideradas delicadas amas de casa, distanciadas del trabajo productivo y de la política. El lugar de las mujeres indígenas en el acomodamiento de los campos de poder coloniales fue el de productoras y reproductoras de la vida de los criollos junto a los hombres. Ocurrió algo similar a lo que observó Angela Davis en la dominación esclavista. No se reparó en el género de las mujeres en el sentido de pensarlas como seres delicadas, amas de casa o seres maternales que necesitaran de protección masculina o de un tratamiento especial. Al contrario, para las mujeres indígenas, al igual que para las negras en la esclavitud, el látigo tenía más peso que las consideraciones sexuales femeninas. Davis 2005. De manera que en su condición de cuerpos productivos, las mujeres indígenas fueron masculinizadas, como los hombres feminizados. El peso de la expropiación colonial que recaía en ambos se deja ver en las siguientes líneas. Con una camisilla y unos aragualejos viejos y pobres, descalzo y destocado, este da a S.M. cada año un tostón de tributos y a su encomendero 12 o 14 tostones de tributos. Este da de comer al alcalde mayor cuando está en su pueblo y a otro cualquier juez de justicia. Este sirve a los alcaldes ordinarios y a los vecinos de tequetines, haciéndoles sus milpas y demás granjerías. Este da también de comer al cura. Sánchez 1989. Una pobre india, su mujer, con un trapillo por nahuas y otro por huipil, y dispensen, señor, del trabajo, esta lleva la peor parte. Esta muele y esta teje la manta que se ha de dar al encomendero. Está de sierva, siembra y coge las milpas con su marido, y algunas veces se la quita al pobre de su marido para que sirva a algún español y se la lleven contra su voluntad. 6 y 8 leguas, dejando a este pobre hombre solo, sin que se remedien sus necesidades y trabajos. Sánchez 1989. La actitud de los colonizadores hacia las mujeres indígenas estaba regida por un criterio de conveniencia. Cuando interesaba explotarlas como si fueran hombres, eran contempladas a todos los efectos como tales. En otros casos, eran vistas como si no tuvieran género. Pero cuando podían ser explotadas, castigadas y reprimidas como mujeres, eran reducidas a su condición exclusivamente femenina, es decir, eran atacados los referentes femeninos de su cuerpo. Esto que observó Angela Davis 2005 en el sistema esclavista se aplica también a la dominación colonial. La explotación productiva de los cuerpos de las mujeres podía ser similar a la de los hombres, pero ellas sufrían de manera distinta al ser víctimas del abuso sexual. Además, su vida reproductiva, menstruación, embarazos, lactancia y crianza de niños ocurría en las más penosas condiciones. Ellas trabajaban llevando sus hijos en la espalda o dejándonos en los surcos de los campos. Pero muchas madres eran separadas de sus hijos cuando, a juicio de los colonizadores, los niños resultaban obstaculizando su trabajo. Por otro lado, la masculinidad de los hombres indígenas no fue la misma que la de los colonizadores. Su autoridad como hombres
se cercenaba cuando otros hombres los expropiaban de sus bienes, los azotaban en las plazas públicas, los secuestraban para ir a realizar trabajo forzado, los castigaban y humillaban por desobedientes e insumisos, los trataban como a niños o como a mujeres cuando eran obligados como sirvientes a realizar tareas consideradas femeninas en un contexto en el que el mismo patriarcado colonial lo valoraba como algo terriblemente degradante. La violación a las mujeres fue también una práctica frecuente realizada para burlar la masculinidad indígena. Símbolos por excelencia de los patriarcas españoles eran el uso de armas y el montar a caballo, prácticas prohibidas incluso a los indios de la aristocracia. De manera que hombres y mujeres indígenas, esclavas y esclavos negros, tierras, animales y bienes, armas y caballos, formaban parte de la propiedad de los patriarcas españoles. Poder, control, propiedades, blancura y masculinidad supremacistas definían el patriarcado español, que tuvo un peso histórico importante en la forma en que fueron tomando las relaciones entre mujeres y hombres indígenas y en el disciplinamiento de las mujeres indígenas. El patriarcado colonial instauró una lucha por eliminar el poder de las mujeres indígenas y domesticarlas a través de sus métodos ya conocidos: la violencia, la ley y la religión. La respuesta de las mujeres a estas imposiciones también va dando forma a la historia subsecuente. Punto 4.1. Propietarias, curanderas y brujas. Destruyendo el poder de las mujeres. Para Irene Silverblatt, 1990, a pesar de que la colonización afectó a las sociedades indígenas en general, impuso una carga especial a las mujeres al reconocerlas solamente en subordinación a los hombres indígenas. Al imponer un dominio colonial, los españoles desmantelaban las estructuras de autoridad y de poder que los miembros que las élites indígenas habían controlado con anterioridad. Así, la ley española y el derecho indígena chocaron en muchas esferas. Uno de estos puntos incompatibles tenía que ver con la condición de las mujeres frente a la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad. En su experiencia de subordinar y domesticar a las mujeres, la legislación hispana clasificó jurídicamente a las mujeres como seres necesitadas de tutela, al igual que lo hacía con los menores de edad. Esto significaba que toda transacción legal en que interviniera una mujer debía contar con la autorización de un varón que actuase como su tutor. Si bien los indígenas intentaban mantener las pautas de vida de sus antepasados, la imposición de códigos legales hispanos dio a los hombres el derecho de apropiarse de los bienes, del cuerpo y de la voluntad de las mujeres. Algunos datos registrados por historiadores como Robert M. Hill, 2001, parecen reflejar momentos en que la legislación española, que hace a los hombres tutores de las mujeres, comienza a ser asumida por las familias caciquel de élite, pero también muestra cómo las mujeres no son anuladas totalmente como propietarias y heredan junto a los hombres. Ejemplo excepcional de cómo las aristocracias indígenas heredaban la tierra sale a la luz con la demanda interpuesta en 1689 por Diego Pérez Xpanzay. Diego, quien pertenecía a una familia caciquel destacada, presentó una denuncia por usurpación de sus terrenos por parte de un grupo de vecinos dirigidos por los Poroma, que los reclamaban como propiedad colectiva. En su defensa, Diego presentó derechos de posesión basados en herencia, no de un pariente paterno masculino, sino de su madre y del linaje de ésta. Su madre, ya fallecida, estaba registrada como Francisca Yeol, hija del antiguo cacique Francisco Hernández Yeol, que en 1524 fue registrada como Ajau, señor miembro de la aristocracia indígena. Francisca heredó de su padre un terreno que más tarde cambió con su hermano por dos de este. El escribano del pueblo redactó un convenio que fue atestiguado por el cura local, los alcaldes y otras personas en 1635. Francisca dejó los terrenos a su hijo Diego,
en una cláusula de su testamento. Gil, 2001. En otro registro, Miguel Juan Quej, cacique de Santiago, Zacatepeques, quien murió prematuramente en 1662, repartió un terreno extenso llamado Panjiv Aj entre hombres y mujeres de su familia ampliada. El terreno lo dividió entre su hermano mayor y su hermano menor, llamados Juan y Jacinto. Su sobrino Lucas, a quien llamó Mucahol, mi hijo, en el documento, hijo de su difunto hermano Gaspar y su esposa y 2 hijos. Gil, 2001. El autor se apresura a colocar entre paréntesis que esta herencia dejada a las mujeres indígenas tiene que ver con la dote, que como sabemos era costumbre entre los españoles. Sin embargo, puede suponerse que la herencia a las mujeres se debe a la presencia aún del derecho de ellas como personas a heredar, aunque para esta época los hombres son los principales herederos. Gil registra igualmente que el hermano mayor de Miguel, Juan, llamado también Juan, se convirtió en tutor de las y los menores de edad. Sería importante saber si también debió asumir como tutor de la ahora viuda, dato que no consigna el investigador. Otra muestra de cómo las mujeres intervenían en las demandas de herencias es el de Melchor Abor, casada con un hijo adoptivo de Pedro Pirir, hombre principal y propietario de grandes extensiones de tierra. Melchora reclamó a principios del siglo XVIII el derecho al antiguo terreno de los Pir, llamado Pachali. Este le fue otorgado, pero al morir ella sin dejar descendientes, los terrenos vuelven a la familia Pirir. Gil, 2001. En su análisis de las élites quiché de la ciudad de Quetzaltenango, la segunda ciudad en importancia en Guatemala, Greg Grandin, 2007, encuentra que en los últimos tiempos de la colonia, las mujeres tenían una participación importante en las actividades económicas de sus familias, a pesar de que estas élites paulatinamente fueron asumiendo las estipulaciones legales impuestas por la ley colonial. En coincidencia con lo planteado por Silverblatt, Grandin anota cómo las mujeres quiché casadas necesitaban permiso de sus esposos para realizar transacciones de propiedad, aun si las habían adquirido mediante su propio trabajo y antes de su matrimonio. En ausencia de su esposo, una mujer tenía que solicitar permiso a la autoridad inmediata cuando realizaba alguna transacción. Grandin, 2007. Grandin ofrece ejemplos concretos y contundentes de esta práctica de tutelaje de las mujeres, que describiré más adelante, a través de las cuales se muestra cómo las mujeres fueron separadas de la autoridad de sus comunidades e incapacitadas políticamente, aunque tuvieran poder económico. En esta separación de las mujeres de lo político, los cargos formales de autoridad impuestos por los españoles estaban reservados para los hombres. Las instituciones políticas y religiosas locales instauradas negaban a las mujeres el acceso directo a los canales oficiales de autoridad que regulaba la vida comunitaria. Silverblatt, 1990. Los poderes femeninos tan importantes para la vida indígena con anterioridad a la colonia no podían hallar ninguna forma española equivalente con la cual legitimar su existencia, pues eran comprendidos como una afrenta a la autoridad masculina, conducta que merecía formas de castigo ejemplares. Muchas mujeres siguieron conservando formas de poder en el interior de sus hogares y de sus familias, pero en el ámbito público debía ser evidente que los hombres tenían el mando. Este sometimiento de las mujeres también supuso la persecución de sus poderes relacionados a formas de conocimiento cultivados a través de miles de años. En la sabiduría de las mujeres indígenas descansaba la salud material y espiritual, junto a gran parte de la economía de los antiguos pueblos. El fanatismo, la ignorancia y la obsesión por el control llevaron a los españoles a ver al demonio en la sabiduría de las mujeres. Marta Fiu, 1999, registra que la participación de las mujeres en las culturas de curación, como curanderas o parteras en Santiago de Guatemala y en el Valle de Guatemala, lugar que ella estudia, demostraba la centralidad del poder de las mujeres en la vida diaria bajo el régimen colonial. Las prácticas curativas de las mujeres contribuían al bienestar de la comunidad,
A través de ellas, gran cantidad de población resolvía o aliviaba sus problemas de salud. No obstante, las curanderas, parteras, hueseras, eran vulnerables a acusaciones de brujería y hechicería. Hay registros de mujeres arrestadas, castigadas físicamente o encarceladas por las autoridades civiles y religiosas debido a estas acusaciones. Few, 1999, que en muchos casos se fundamentaban solamente en sospechas. Algunas mujeres, figuras de autoridad comunitarias, fueron perseguidas por la Iglesia, las autoridades administrativas o las mismas autoridades indígenas. Usualmente se trataba de mujeres, castas, mayas, negras y pobres, que eran conocidas por pública voz y fama como brujas y hechiceras, o se pensaba que estaban asociadas o habían consultado una. En consecuencia, a pesar de las posibilidades de poder de las mujeres de las culturas de curación en Santiago de Guatemala, las acusaciones de brujería ligadas a las experiencias de enfermedades también proveía oportunidades para el apuntalamiento del régimen colonial a través de la intervención de las autoridades civiles y religiosas en las relaciones comunitarias y revelaban los límites del poder cultural de las mujeres en la vida cotidiana. Few, 1999. Al ceder las estructuras indígenas a las presiones coloniales, aquellas prácticas que debían ser el fundamento de la organización política, cultural y espiritual propias, se volvieron cada vez más ilegítimas a los ojos de los mismos indígenas. Silverblatt, 1990. El régimen colonial que demonizaba el poder de las mujeres fue dividiendo y distanciando a hombres y mujeres e inculcando en los hombres indígenas el miedo al poder de las mujeres. Se puede suponer que aquí sucedió algo similar a lo ocurrido en Europa, que facilitó la quema de las mujeres acusadas de brujas. Federici, 2013. Al asumir los hombres indígenas una actitud de desconfianza, de sospecha y de superioridad moral frente a las mujeres indígenas, la persecución de quienes fueron acusadas de brujas, hechiceras y criaturas malas encontró un camino mucho más fácil. En 1660, las autoridades indias del pueblo de Santa Catalina Pinula arrestaron a Marta de la Figueroa, una partera india, casada, por hacer hechizos. 5 testigos la denunciaron por causar un número de enfermedades y muertes en la comunidad. Las autoridades indígenas del pueblo arrestaron a Marta y la encarcelaron. En un esfuerzo por arrancarle una confesión, la colgaron y la torturaron públicamente con humazo de chiles, un humo denso producto de quemar chile rojo picante. Entonces le cubrieron la cara y el cuerpo con chiles, hasta que ella estuvo en peligro de perder su vida. Bajo coacción extrema, Marta confesó el crimen y dijo a quienes la torturaban que una mujer india casada que hilaba algodón le enseñó a hacer hechizos, pero se retractó cuando las autoridades de la capital se involucraron en el caso. Dijo que había confesado solo porque estaba aterrorizada, porque las autoridades me atormentaron. Few, 1999. La demonización de las mujeres era una de las técnicas de muerte más absurdas, pero más efectivas, transportada por los colonizadores a través del poderío de la Iglesia Católica y el poder político. Cuando el cronista Fuentes y Guzmán relata con exageraciones las hazañas de la conquista, habla de cómo los soldados se enfrentan a las fuerzas sobrenaturales y demoníacas de los indios. En una pequeña nota perdida entre sus relatos, cuenta acerca de cómo en la cuesta de Santa María de Jesús, los soldados encontraron una india gorda hechicera y un perro muerto, de los que no saben ladrar y son buenos para comer. Fuentes y Guzmán, 1979. La muerte de esta supuesta hechicera y su perro, sobre la que el cronista dramatiza como un logro sobre las fuerzas malignas de los indios, podría ser una mujer que participó directamente en la batalla contra los castellanos y fue asesinada, junto al perro en medio de los enfrentamientos. Pero que parece un detalle insignificante, se repite en otras acusaciones. Es decir,
Pareciera ser que encontrar a una mujer en compañía de un perro la convertía en sospecha de hechicera, como se verá en el siguiente caso. El cronista Thomas Gage también se ve alborotado por muchas de las formas de vida indígenas que no logra comprender. Sencillamente concluye que la gente indígena está atrapada en la hechicería y en los artificios del demonio. Bajo estos argumentos, acusa de hechicera a la viuda Matea de Carrillo, una mujer de apariencia pobre, pero que da ofrendas más abundantes que los más ricos del pueblo. Matea de Carrillo es acusada de haber matado por medio de hechicería a muchos vecinos del lugar, quienes cuentan que la ven en su lecho de muerte provocándoles dolor y sufrimiento. Para ser acusada de hechicera, Gage observa en ella lo mismo que Fuentes y Guzmán en el relato anterior. Tenía por costumbre hacerse seguir de una perra por doquiera que iba. Esta perra era su demonio y espíritu familiar, pero desde que había sido acusada a la justicia, esta perra no había aparecido más. Gage, 1979. Esta vieja era viuda y de las más pobres del pueblo en la apariencia, y sin embargo, ella tenía mucho dinero, sin que pudiera decir de dónde le venía. Cuando yo hice esta pesquisa secreta contra ella, que era en tiempo de Cuaresma, cuando todos los habitantes del pueblo se venían a confesar, ella vino también como los otros, y me trajo el mejor regalo que yo haya recibido entre todos los del pueblo. Porque siendo común dar un real, ella me dio 4, con más de un pavo, huevos, pescado y un jarrito de miel. Ella se imaginó que esto me daría mejor opinión de su persona de la que yo había recibido de los habitantes del lugar. Yo recibí sus ofrendas y la confesé, pero ella no dijo más que bagatelas que con gran pena se podían poner en la clase de pecados veniales, lo que me obligó a examinarla más escrupulosamente sobre la opinión común que todos los indios tenían de ella. Yo le pregunté cómo, siendo una pobre mujer viuda, sin tener hijos que la socorriesen y sin otro medio de ganar su vida, poseía sin embargo tanto dinero. A lo que ella me respondió que Dios la amaba y que había dado todas aquellas cosas. La exhorté mucho a arrepentirse, a dejar al demonio, suplicándome con insistencia para que le administrase la comunión. Mas yo le dije que no me atrevería a hacerlo, sirviéndome de las palabras de Jesucristo, en que dice que no se debe dar a los perros el pan de los hijos, ni tirar las perlas a los puercos, y que sería un gran escándalo si yo le diese la comunión después de haber sido no solamente sospechada, sino acusada de hechicería. Ella recibió muy mal esto. Gage, 1979. Gage luego describe cómo Matea de Carrillo le quiso hacer mal, y éste la entregó a las autoridades en la capital, quienes la encarcelaron donde ella murió 2 meses después, seguramente como resultado de las torturas recibidas. Después de haber acabado mi oficio de la iglesia, ordené a mis gentes de ir a recoger las ofrendas y de prepararme para comer el pescado que ella, la viuda Carrillo, me había traído. El cocinero lo encontró lleno de gusanos. Me obligó a ir a visitar la miel que me había dado. La encontré también llena de gusanos. En cuanto a sus huevos, no pude reconocerlos, porque yo había recibido en aquel día cerca de 100, pero a medida que se iban gustando, se encontraban unos podridos y otros que tenían pollos muertos dentro. El pavo fue hallado muerto al día siguiente, y en cuanto a sus 4 reales, de todos los que me habían dado, hallé que me faltaban 4 reales. A la noche después de que mis criados indios se fueron a acostar, yo me quedé hasta muy tarde en mi cuarto para estudiar. Entre 10 y 11 de la noche, repentinamente, se abrieron la gran puerta de la sala, a cuyo lado estaba mi recámara y la de mis criados y otras 3, y oí un gran ruido como de alguno que entraba en la sala y se paseaba en ella algún tiempo. Después de esto vi todavía abrir otra puerta que conducía al cuarto, donde se guardaban los arneses de mis mulas, lo que me hizo creer que sería mi negro Miguel de Elba, lo que hizo que lo llamase por su nombre 2 o 3 veces sin que nadie me hubiese respondido.
Oí abrir también otra puerta que conducía al jardín, lo que me dio tal miedo que todo el cuerpo me temblaba y los cabellos se me erizaron. Tal susto tenía yo que no tuve el valor para llamar a mis criados. Habiéndome reanimado y sintiendo la voz libre que el miedo me había quitado, comencé a llamar a mis criados y a pegar fuerte con una caña, porque yo no me atreví a abrir la puerta ni a salir de mi cuarto. Yo les pregunté si habían oído, a lo que me respondieron que nada habían oído. Solo un muchacho me dijo que había escuchado todo y me lo refirió tal cual había pasado. Después de esto me retiré a mi cuarto y me metí en la cama teniendo cuidado de hacer venir a 2 criados para que durmieran cerca de mí. La mañana siguiente mandé buscar a mi oficial y le conté lo que me había pasado en la noche, de lo que él se puso a reír y me dijo que esta era la viuda de Carrillo. Aquel mismo día, después de la comunión, algunos de los principales indios me vinieron a ver y me dijeron que la vieja Carrillo se había jactado de que ella me burlaría de una manera o de otra, porque no quería yo darle la comunión. Pero para hacer librar al pueblo de una criatura tan mala, la hice conducir a Guatemala, con todas las informaciones y testigos que yo tenía contra ella y que mandé al presidente y al obispo, quienes la pusieron en una prisión donde murió 2 meses después. Gage, 1979.